Bueno, Carlos, cómo no, perfecto. Bien, muy bienvenidos a Meteorología de Altura. El propósito general de esta asignatura es que al finalizar el desarrollo de los temas que abordemos, cada participante deberá demostrar conocer, comprender y aplicar de manera efectiva los contenidos académicos recibidos y estar en condiciones de ponerlos en práctica durante las operaciones normales, anormales y de emergencia, como una más de las buenas prácticas aeronáuticas que el aviador debe exhibir y mejorar constantemente. Por lo tanto, este propósito es común y genérico a todas las asignaturas que desarrollamos en ProFlight. Los contenidos que vamos a ver son las características generales del vuelo en altura desde el punto de vista meteorológico, o sea, generalmente en la estratosfera, los efectos y tipos de radiación solar, los efectos del calentamiento diferencial del planeta, la operación en inmediaciones de la zona de convergencia intertropical y eventuales anomalías en las cercanías o inmediaciones de la misma, el fenómeno de corriente en chorro o jet stream y las razones que lo originan y su localización general, los tipos de estelas de condensación, los tipos de turbulencia que vamos a encontrar en altura, las operaciones y precauciones en espacios aéreos RBCM por Reduced Vertical Separation Minimums, y en consecuencia una de las operaciones recomendadas, que es un procedimiento que se llama SLOP, que como acrónimo de Strategic Lateral Offset Procedure, un procedimiento estratégico de separación lateral. El fenómeno de onda de montaña, que afecta el vuelo en altura, igual que en la baja atmósfera, y aún en altura, qué comportamiento, qué cuestiones podemos esperar respecto al fenómeno de engelamiento. Y por último, la interpretación simbólica, la diseminación, etcétera, de la información sinóptica de meteorología en altura y todo lo relacionado con meteorología en cuanto al despacho de una aeronave, que según el marco, el contexto de la operación, ya puede ser que lo tengamos que generar nosotros mismos con el apoyo de un handler, o si estamos en una compañía que tenga su propio servicio de despacho, de cualquiera de las fuentes, deberíamos esperar o exigir desde el punto de vista meteorológico de cierta información relacionada con el despacho de la aeronave, o sea, previa al vuelo. Nosotros, en general, cuando operamos en la baja atmósfera con aeronaves con motores alternativos, aeronaves turbohélice, que encuentran su máxima eficiencia, difícilmente un turbohélice exceda los 31.000 pies por certificación, y encuentran su máxima eficiencia habitualmente entre los 18 y los 24.000 pies. Por lo tanto, vamos a haber estado operando por debajo de una línea imaginaria que recordarán que se llama tropopausa, y por debajo de la cual hasta la superficie terrestre es la capa atmosférica más cercana a la superficie terrestre, que se llama troposfera. Por eso, cuando termina en el nivel superior la troposfera, esa línea imaginaria se llama tropopausa y está definida por una línea a partir de la cual el gradiente de temperatura, que en general desciende 2 grados cada
1000 pies que nos elevamos, se detiene, deja de disminuir gradualmente la temperatura y en la atmósfera estándar, a 56 grados bajo cero, comienza una isoterma de 56 grados bajo cero que se caracteriza por permanecer esa temperatura sin variar durante gran parte de la estratosfera. Y es en la estratosfera, parecería más tranquilo, más cómodo que en la troposfera, donde vamos a estar operando con aeronaves de alta performance, que es la razón por la cual nos obliga a conocer aerodinámica de alta velocidad, meteorología de altura, la performance de esas aeronaves, como la vamos a ver más adelante, y la operación de reactores, que son las 4 asignaturas básicas que complementan la formación del piloto comercial en la licencia de piloto comercial de primera. Por lo tanto, cuando decimos que el primer ítem es las características del vuelo, la operación en la estratosfera, vamos a dedicarnos particularmente a diversos aspectos que tienen que ver con la operación en altas altitudes. Ustedes recordarán que la atmósfera tiene la característica de estar conformada por el 78% de nitrógeno y aproximadamente el 21% de oxígeno y el 1% de una gran cantidad de gases raros. De vuelta, la conformación de la atmósfera estándar, en donde para ella no hay humedad. En la realidad, a esta composición del 78, 21 y 1, en la vida real se agrega determinado porcentaje de humedad o no, depende de las condiciones de desvío de la atmósfera estándar. Y una de las características más importantes que tiene la alta atmósfera es la disminución de densidad dada por cambios significativos, muy significativos, en la presión atmosférica, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno para la vida humana. Convengamos o recordemos que la vida humana en general se desarrolla entre el nivel del mar y lo que es el aeropuerto más elevado del mundo, como La Paz, en Bolivia, para lo cual ya se considera para el ser humano alta altitud cualquier cifra de altitud redondeando los 8.000 pies, en donde ya hay disponible el 76% de oxígeno respecto a lo que hay a nivel del mar, si contamos que a nivel del mar en condiciones estándar contamos con el 100% de oxígeno disponible para respirar. Por lo tanto, en Bogotá, 8.359 pies, en México, Toluca, 8.464 pies, ya estamos en una situación en donde para el ser humano se considera alta altitud. Se considera muy alta altitud a partir de ese nivel hasta los 18.000 pies, en donde, por ejemplo, La Paz tiene una elevación de 13.325 pies. Eso para la vida en superficie. Pero claro, al operar en la alta atmósfera, nosotros vamos a estar operando en situaciones en donde se lo considera para el ser humano altitudes extremas, que en este gráfico supera por poco los 30.000 pies, pero ustedes más temprano que tarde van a estar operando en un promedio de 49.000 pies en nivel de vuelo 490, con aeronaves que hoy tienen un techo máximo de servicio de 51.000 pies, que son 15.500 y pico de metros, con lo cual, para lo que es
la atmósfera para el ser humano son altitudes muy extremas. Por lo tanto, eso, desde el punto de vista fisiológico del ser humano, antes de entrar en aspectos netamente operativos respecto a la meteorología, pero tiene que ver con la operación en alta altitud, hay algunas cosas que debemos tener conciencia, conocimiento y comprensión, porque es el contexto en donde nosotros vamos a operar. Por un lado, es importante conocer en cifras, valores, porcentajes, que de vuelta, si a nivel del mar yo voy a contar con el 100% de oxígeno, ¿qué relación tengo de oxígeno disponible a medida que incremento la altura sobre la superficie respecto al nivel del mar? Por lo tanto, a 4.000 pies, a 4.000 metros, yo voy a estar aproximadamente el nivel de vuelo 120, 12.000 pies, a donde tengo disponible ya el 63% de oxígeno respecto al 100 que tengo en superficie. A nivel de los 11.000 metros, a nivel de vuelo 350, tengo menos del 30% de oxígeno disponible. Y a 15.500 metros, o nivel de vuelo 510, tengo el 16% de oxígeno disponible respecto a lo que yo tengo de disponibilidad de oxígeno en la superficie terrestre. Razón por la cual no es casual, obviamente que no es casual, que en los aeroplanos que vuelan en la alta atmósfera, ciertos aviadores militares, equipamiento militar, usen este tipo de oxígeno. Los tripulantes de un avión comercial o de un avión de alta performance de aviación general, como cualquier Gulfstream, Global, Falcon, van a contar con lo que se llama Quick Donning Mask, que son máscaras de posibilidad de uso inmediato y de colocársela inmediatamente. Hay disponible oxígeno en botellones individuales de oxígeno puro para uso eventual, y los pasajeros en general usan o tienen disponible máscaras de caída automática a determinado nivel, o puede usarse manualmente, hacérsela desplegar desde el cockpit, y en vez de proveer oxígeno en botellones de oxígeno, generalmente usan lo que llaman generadores de oxígeno. En definitiva, es porque, como vamos a ver en esta placa, el tiempo de conciencia útil ante el caso de una despresurización explosiva, o sea, instantánea, la ruptura de una ventanilla, de un parabrisas, o cualquier falla que produzca, o cualquier otra falla estructural de la aeronave, cualquier situación que produzca la rápida descompresión de la aeronave, tengan presente que desde los 20.000 pies en adelante, este es el tiempo de conciencia útil de una persona considerada normal. Normal, si bien es cierto, cada vez hay menos personas normales, normal desde el punto de vista fisiológico, que no sería mi caso. Por lo tanto, una persona ya de edad avanzada como la mía, con algunos kilos de sobrepeso y con algunas patologías o historiales cardíacos, diabéticos, etcétera, yo les puedo asegurar que si a 45.000 pies sobre el nivel del mar el tiempo de conciencia útil se estima en los individuos de 9 a 15 segundos, en mi caso sería 9 o menos, y a 51.000 pies, o flight level 510, el tiempo de conciencia útil se va de 3 a 8 segundos, con lo cual en mi caso sería 2 segundos. Por lo tanto, esto no es para
meter miedo, sino para tener plena conciencia de una de las consecuencias de la falta de oxígeno. Si bien es cierto que en medicina aeronáutica, en la parte de factores humanos relacionada con esa disciplina, lo han visto o lo van a ver, bueno, operativamente es tremendamente importante que tengamos conciencia, conocimiento, primero conocimiento, comprensión y conciencia de este tema. De hecho, las regulaciones vigentes sobre el uso de oxígeno suplementario, establecidas para las aeronaves americanas en la FAR 91211 y en las regulaciones para aviación civil en Argentina también en la 91211, aunque evidentemente se ha interpretado distinta la traducción al castellano o no la han querido copiar textualmente, tienen algunas diferencias. Yo me voy a basar en lo que dice la americana. Respecto a las regulaciones y la vigilancia de la Autoridad Aeronáutica Mundial sobre esas regulaciones, establece el uso de oxígeno reglamentario para proveer a las personas, tripulación y pasajeros de oxígeno suplementario para aeronaves no presurizadas y para aeronaves presurizadas, para niveles de vuelo determinados y que se debe cumplir en cuanto a técnica y hábito del consumo suplementario de oxígeno para la tripulación y para los pasajeros. Fíjense que arriba de nivel de vuelo 350, el tripulante en los controles debe hacer uso de oxígeno suplementario y los pasajeros debidamente entrenados en el uso de oxígeno en caso de ser necesario. Ya a nivel de 410 vamos a ver una nota al pie, porque las regulaciones consignan que el uso a nivel por encima de nivel de 410, la tripulación tiene que hacer uso de oxígeno continuo o utilizar quick donning mask, que son las máscaras de colocación y uso inmediato, y se entiende por inmediato poder comenzar a inhalar en 5 segundos. De lo contrario, si no se cuenta con ese tipo de máscara o tienen una falla en el sistema de manipulación y extracción de la máscara, hay por lo menos un tripulante en los controles tiene que hacer uso constante de oxígeno. Y por arriba de 410, esto hasta 410, por arriba se cumple no solamente eso, sino que cuando queda un solo tripulante a cargo del cockpit en aeroplanos que exigen como tripulación mínima 2 pilotos en la cabina, si por alguna razón uno de ellos tiene que hacer uso del baño, tiene que levantarse por cualquier cosa de su puesto, cualquiera sea que se levante de los 2 pilotos que están en la cabina de mando o en el cockpit, el que queda a cargo de los controles por arriba de nivel 410 tiene que hacer uso continuo de oxígeno, independientemente de tener o no máscaras del tipo Quick Donning Mask, hasta que el otro tripulante venga. Esta es la regulación más violada por todos los tripulantes del mundo, al menos según un estudio de la Administración Federal de Aviación de la FAA, que es la Autoridad Civil Aeronáutica Argentina. La razón por la cual en lo que se llaman RAM check o chequeos de rampa, que en Europa se llaman SAFA check, uno es muy fácil de esperar que después de un vuelo largo es un vuelo que
supere las 6, 7 horas de vuelo, lo primero que le va a verificar un inspector de la Autoridad Aeronáutica Civil es el oxígeno disponible, el porcentaje de oxígeno disponible que tenemos en el avión. Si uno después de 10 horas 42 en un vuelo de acá a Madrid directo, llega a Madrid con el 98% de oxígeno, quiere decir que o en ningún momento se levantó ninguno de los tripulantes para nada, cosa que es altamente improbable, o lo hicieron y el tripulante que quedó solo en la cabina no inhaló oxígeno, sino no tendría casi el 100% disponible. Es una cuestión muy fácil de comprobar y sin embargo es la regulación que menos cumplen las tripulaciones. Respecto a la presión atmosférica con la altura, la disminución de la presión atmosférica con altura es tal que a 15.500 metros, que son los 51.000 pies, así como a nivel del mar tenemos 1.013,25 hectopascales, a 15.500 metros o nivel de vuelo flight level 510, tenemos nada más que 150 milibares en vez de 1.013. Eso representa el 16%, no llega, redondeando es el 16% de presión atmosférica. Por lo tanto, recordemos que en la atmósfera estándar internacional, abreviado ISA por International Standard Atmosphere, así como la temperatura de 15 grados centígrados, 59 Fahrenheit a nivel del mar, tiene un gradiente de disminución de 2 grados aproximadamente cada 1.000 pies, la presión atmosférica a nivel del mar de 29,92 pulgadas o 1.013 milibares o hectopascales también disminuye aproximadamente 1 pulgada cada 1.000 pies, no linealmente, como lo hace la temperatura. Por lo tanto, tendríamos que asumir que en las capas bajas de la atmósfera, cada 1.000 metros, por cada metro representa una disminución de aproximadamente entre 9 y 12 milibares, depende en qué capa de la atmósfera estemos. Esa disminución es de menos, de 9 milibares cada metro a nivel del mar y las capas bajas, y a nivel de 470 en adelante aproximadamente 14 milibares por metro. Y lo interesante es que veamos que esos gradientes representan que a 18.000 pies, que para lo que es el vuelo de alta performance no es nada, inclusive los turbohélices andamos por ahí, ya la presión atmosférica de 1.013 es 504. A 18.000 pies la presión atmosférica es la mitad, exactamente el 50% que en la superficie. Por lo tanto, a 50.000 pies, como vimos en la placa anterior relacionada con la presión atmosférica, en vez de 1.013 vamos a tener cerca de 115 milibares. Nada. 115 milibares o 3,4 pulgadas en vez de 29,92. Eso hace que como consecuencia el vuelo en la alta atmósfera, lo mismo que desde el punto de vista aerodinámico, ustedes recordarán, en aerodinámica de alta velocidad, las consecuencias de operar en una altitud de densidad muy baja. Del total de los accidentes aéreos, hay más de un 20%, más de la quinta parte, está relacionada con aspectos meteorológicos. Por lo tanto, si hacemos un desglose y ahora ese 21,3% relacionado con la meteorología pasa a ser el 100% de los factores meteorológicos, casi el 50% tiene que ver
de los accidentes por esa causa, por causales relacionadas con el viento. Y así, sucesivamente por distintos factores, todos ahora meteorológicos, y de ellos hay 3, como el engelamiento, problemas de altitud de densidad y de turbulencia, que persisten en la alta atmósfera que estamos estudiando, y esos son casi la cuarta parte del total de accidentes por factores meteorológicos. Por lo tanto, es muy importante la meteorología de altura para el vuelo a alta altitud. Otro de los factores que en niveles relativamente bajos de la atmósfera no tenemos en cuenta cotidianamente es el tema de la radiación solar. Si en unos minutos es probable que se interrumpa la sesión de Zoom, les pido por favor que disculpen y que la retomemos con el mismo Meeting ID y el mismo password. Les agradezco mucho. Hasta ahora, ¿vamos bien? Luis. Vamos muy bien, Carlos. Sí, Carlos, perfecto. Bueno, gracias. No dejen de interrumpir y no lo tomen como tal, al ser tan poquitos, si hay alguna duda. La radiación solar, como todo tipo de energía, no hace más que transformarse, ni se pierde, ni se gasta, simplemente se transforma. Del 100% de la radiación solar recibida desde el Sol, hay partes que es absorbida por la atmósfera, parte absorbida por las nubes, parte absorbida por la propia superficie terrestre, parte reflejada, etc. Lo mismo que una vez absorbida esa energía, vuelve a ser reflejada a la atmósfera de diferente manera, entre ellos el famoso efecto invernadero, que una vez que esa energía es reflejada en la atmósfera, vuelve a la Tierra y produce un mayor calentamiento, etc. Por lo tanto, recordemos que a nivel meteorológico, todos los efectos meteorológicos que afectan a nuestro planeta están originados por el Sol. Como criterio general, la radiación, toda forma de radiación, es la transferencia de energía desde una determinada fuente hacia otros lados. Esta energía puede ser en forma de propagación de ondas electromagnéticas de diverso espectro, que es con lo que más familiarizados estamos, como los rayos X, los rayos gamma, rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos de luz visible, ondas de radio, televisión, etcétera, aún dentro de este rango de distintas frecuencias, pero siempre en el marco de ondas electromagnéticas. Por otro lado, también puede haber radiación en forma de partículas físicas, como los neutrones y protones, cuyo desequilibrio produce iones. La radiación cósmica, a la que más nos vamos a referir, es el término con que genéricamente se define la proveniente del Sol y otras galaxias del universo, pero que además de los rayos ultravioletas y infrarrojos que emite el Sol, esta es ionizante, o sea que puede desplazar partículas cargadas atómicamente, lo cual puede inducir a disrupciones moleculares en células vivas. Cáncer, concretamente, puede producir distintos tipos de cáncer al ser humano. La atmósfera terrestre, toda la capa de aire que hay sobre la superficie, protege al planeta de una forma muy significativa de estos efectos de la radiación solar. Pero cuando nosotros nos alejamos en altura, estamos dejando, cuando estamos en la estratosfera, una enorme capa de aire que respecto a los seres humanos que quedaron allá abajo, en la superficie, ahora a nosotros ya no nos protege ese filtro porque lo dejamos abajo. Por lo tanto, un fenómeno que no es nada menor y es cada vez estudiado con más atención, especialmente para las tripulaciones, los astronautas, es la cuestión de cómo afecta
a células vivas la radiación de origen cósmico, que tiene esta particularidad, que es radiación por partículas, por lo tanto no hay parabrisa como los que protegen de rayos ultravioletas, no hay nada que se haya inventado hasta hoy para mitigar y mucho menos evitar las consecuencias de la radiación cósmica, que es directamente proporcional a la altura. Antes de avanzar particularmente sobre ese tema, digamos que a nivel de radiaciones hay, desde el punto de vista de la radiación solar, muchas clasificaciones o clases o tipos de radiación que podemos distinguir. Lo que se llama radiación directa es aquella radiación total que llega a la superficie terrestre sin alteraciones, comparándola con la intensidad con que fue generada en su fuente. La radiación difusa es aquella que sufre alteraciones o variaciones antes de llegar a la superficie terrestre porque fue filtrada, porque encuentra elementos en su camino que actúan como tales, como filtros. La radiación incidente es aquella cuyos rayos que impactan la Tierra no son directos. Por alguna razón hay elementos que encuentran en su camino que las redireccionan o absorben parte de su energía. Por ejemplo, determinada capa de ozono, determinada capa de aire que filtra, depende en qué altura estemos. La radiación reflejada se refiere a que todas las superficies sobre la Tierra reflejan al menos una parte de la energía recibida, que es un fenómeno, el reflejo de radiación es un fenómeno que meteorológicamente se conoce con el nombre de albedo. El albedo medio, el albedo máximo, el albedo mínimo. Es aquella intensidad con que la Tierra y sus distintas variedades de superficie reflejan en forma diferente la energía recibida. La radiación absorbida es aquella por la cual la superficie terrestre que la toma, la incorpora, por lo tanto, permitiendo que se caliente el planeta. La radiación visible está representada por los rayos que forman y dan luz perceptible por el ojo humano. Cuando diferenciamos la luz del día es porque hay parte de los rayos que recibimos del sol que tienen una onda tal que es perceptible por los sentidos humanos. La radiación infrarroja está representada por los rayos de energía electromagnética que producen calor. La ultravioleta llega a toda la superficie terrestre, especialmente a la franja ecuatorial. Y hay un tipo, que es el tipo C de rayos ultravioletas, que por suerte ese es absorbido por la capa de ozono, bastante dañada por las razones que conocemos, y la radiación cósmica. La radiación cósmica, a diferencia de las anteriores, está conformada por partículas atómicas, por lo tanto ionizantes. Proviene del Sol y de todo el sistema galáctico. Contiene radioactividad, su recepción es acumulativa, se incrementa exponencialmente con la altura. El tema de la recepción acumulativa es muy interesante porque si yo no uso protector solar y estoy en la playa, en el Ecuador, en la zona del Ecuador, y termino con quemaduras, aunque sean lamentablemente esas quemaduras graves, cuando me curo las quemaduras, me curé las quemaduras. La radiación cósmica es acumulativa. Yo no la percibo como una quemadura con calor, pero el organismo la va acumulando, en nuestro caso, vuelo tras vuelo, vuelo tras vuelo. Y por lo tanto, la importancia de conocer y comprender esto es porque, aún en el caso de los astronautas que al operar
mucho más cerca del Sol que nosotros, siendo directamente proporcional a la altura la influencia de los rayos y el posible daño, pero a diferencia nuestra, los tripulantes estamos gran parte de nuestra vida. Una persona que a los 24 años ingrese a aerolíneas y va a estar 40 años operando, acumulando en radiación. Por lo tanto, es interesante que sepamos las consecuencias de ese incremento de radiación solar con la altura. Y por último, la radiación global es la suma de todos los tipos de